La tormenta había azotado con fuerza aquella noche. El viento ululaba entre las rendijas de las ventanas como un lamento, arrastrando consigo la humedad de una lluvia implacable. En una vieja mansión olvidada en lo alto de un acantilado, Ernesto Avelar, un empresario cuya fortuna era tan vasta como su soledad, permanecía sentado en su silla de ruedas frente a una chimenea apagada. El eco de los médicos aún resonaba en su mente: no volverá a caminar, don Ernesto. La lesión en su columna es irreversible. Palabras que parecían haberse incrustado más profundamente en su alma que en sus piernas inmóviles. Lo había perdido todo en aquel accidente: la movilidad, la independencia y, sobre todo, la fe en sí mismo. De repente, un golpe seco en la puerta rompió el silencio. Ernesto frunció el ceño, molesto. No esperaba visitas. «Abre, hombre», exclamó una voz grave al otro lado. La puerta se abrió con un chirrido lúgubre y una figura pequeña y desaliñada cruzó el umbral. Era un niño de unos 8 años, con el cabello oscuro y rizado, empapado por la tormenta. Llevaba ropa desgastada, apenas un abrigo fino que no servía contra el frío. Sus ojos grandes y oscuros, cargados de una mezcla de miedo y determinación, se clavaron en Ernesto. «¿Qué haces aquí?», preguntó el millonario, con voz seca, casi áspera. «Me dijeron que necesita ayuda, y yo necesito un lugar donde dormir», respondió el niño, con un tono firme que desafiaba su edad. Ernesto lo miró, desconcertado. Era tan delgado que parecía que un soplido podría derribarlo, y sin embargo, había algo en su postura, algo en la manera en que lo miraba sin miedo, que le recordaba a sí mismo cuando aún era joven y pobre. «¿Y quién te ha enviado?», insistió Ernesto, su voz cargada de desconfianza. «Mi madre», respondió el niño, bajando la mirada por primera vez. «Antes de morir». Las palabras cayeron como piedras en la habitación, pesadas y silenciosas. Ernesto tragó saliva, sorprendido por la dureza en aquella confesión. El niño no pidió lástima, ni lloró. Solo permaneció allí, firme, a la espera de un veredicto. «No necesito tu ayuda, ni la de nadie», murmuró Ernesto con amargura. «Márchate antes de que llame a alguien para que te saquen de aquí». El niño no se movió. Se acercó un poco más, dejando tras de sí pequeñas huellas de agua en el suelo de mármol. «Yo no me voy, señor. Usted me necesita más de lo que cree». Ernesto soltó una carcajada amarga, aunque su mirada permaneció vacía. «¿Y tú qué puedes hacer por mí?», ironizó. «No eres más que un niño». El pequeño respondió con firmeza. «Puedo ayudarlo a volver a caminar». El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante, Ernesto creyó haber escuchado mal. Aquella declaración era tan absurda que, por un momento, sintió ganas de echarlo a patadas. Sin embargo, la seguridad en la voz del niño lo desarmó. «¿Volver a caminar?», repitió con una risa seca. «Me temo que llegas unos años tarde». «A veces los milagros tardan en llegar», respondió el niño con sencillez, como si hablara de algo tan obvio como el amanecer. «Pero si usted no lo intenta, nunca sabrá si era posible». Ernesto clavó su mirada en él, tratando de entender qué tipo de criatura era. No tenía miedo, no pedía compasión ni caridad. Solo ofrecía algo tan improbable que resultaba casi ofensivo: esperanza. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente. «Mateo», respondió el niño con una sonrisa apenas perceptible. «¿Puedo quedarme?». «Prometo que no molestaré». Ernesto miró hacia el fuego apagado, el peso de su vida cayendo sobre sus hombros como una losa invisible. Durante años,
había vivido en aquella mansión, rodeado de cosas que ya no significaban nada. Y ahora, en medio de la tormenta, aquel extraño niño le ofrecía algo que nadie más se atrevía a mencionar, un cambio. «Haz lo que quieras, Mateo», dijo al fin, girando su silla hacia la ventana. «Pero si crees que puedes salvarme, te llevarás una gran decepción». El niño no respondió. Solo asintió, como si su presencia allí fuera una respuesta suficiente. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Ernesto escuchó por primera vez en años el sonido de otra respiración en la casa. No lo sabía aún, pero su vida acababa de empezar a cambiar. El amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas altas de la mansión. La tormenta de la noche anterior había dejado un aire limpio, pero cargado de ese silencio incómodo que aparece tras un caos. Ernesto Avelar despertó con el mismo pesar de siempre, un peso que parecía hundirlo aún más en su silla de ruedas. Sus manos se aferraban al reposabrazos, firmes y tensas, mientras su mirada vagaba entre los reflejos dorados del suelo de mármol. Sin embargo, esta vez algo era distinto. El murmullo de voces provenientes de la cocina rompía aquella rutina. Ernesto frunció el ceño. ¿Quién demonios? No tenía sirvientes, su soledad había sido voluntaria desde hacía años. Pero entonces recordó al niño, ese extraño que había irrumpido la noche anterior con palabras absurdas y ojos más viejos que su corta edad. Rodó su silla hacia la puerta y, con movimientos lentos pero calculados, cruzó el pasillo. Al llegar a la cocina, la escena lo dejó boquiabierto. Mateo, vestido aún con su ropa desaliñada, estaba de pie sobre un taburete, batiendo huevos con una cuchara de madera. A su alrededor, el desorden era evidente: cáscaras rotas, harina esparcida por el suelo y una sartén humeante sobre el fuego. ¿Qué haces?, rugió Ernesto, golpeando la rueda de su silla para llamar la atención. Mateo se giró, sin inmutarse. Preparando el desayuno, señor. ¿No tiene hambre? Vas a quemar la casa, replicó Ernesto, su voz cargada de frustración. El niño suspiró, apagó el fuego y bajó del taburete. Sus movimientos eran calmados, sin prisa. No se preocupe. Mi madre me enseñó a cocinar cuando tenía 6 años. Ella decía que un buen desayuno siempre puede cambiar el día. Ernesto lo miró, sin saber si reírse o gritarle. ¿Quién era este chiquillo para invadir su vida, su espacio, con tanta naturalidad? Y lo más desconcertante era que no parecía temerle ni un poco. No necesito ni tu desayuno ni tu compañía, espetó Ernesto con dureza. Lárgate antes de que cambie de opinión y te eche. No me iré, respondió Mateo con calma, recogiendo los utensilios como si aquella conversación no estuviera ocurriendo. Usted me dejó quedarme anoche, y pienso cumplir mi promesa de ayudarlo. Ernesto sintió cómo su paciencia se desmoronaba. Golpeó la mesa con la mano. No necesito ayuda. ¿Acaso no lo entiendes? Estoy roto, niño. Roto y condenado a esta silla para siempre. Mateo se detuvo y lo miró de frente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que Ernesto no supo interpretar. Mi madre solía decir que nadie está roto si tiene algo que cuidar, respondió el niño suavemente. Quizás no necesita mi ayuda, pero no me iré. El silencio que siguió fue tan profundo que Ernesto sintió que podía escuchar su propio corazón latiendo. El descaro del niño lo desarmaba, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo mucho tiempo atrás. Con un resoplido, giró su silla y salió de la cocina. Haz lo que quieras. Pero no me molestes.
Pasaron los días, y aunque Ernesto se esforzaba por ignorarlo, la presencia de Mateo era imposible de pasar por alto. Por las mañanas, el niño aparecía con una bandeja improvisada de desayuno y la dejaba junto a la ventana del estudio sin decir palabra. Luego, pasaba horas explorando la casa, limpiaba esquinas olvidadas, reparaba pequeños desperfectos y hablaba solo, como si contara historias a las paredes. Una tarde, Ernesto lo encontró sentado junto a la chimenea apagada, con un cuaderno viejo abierto en el regazo. Sus dedos trazaban líneas temblorosas sobre una hoja amarillenta. ¿Qué haces ahora?, preguntó Ernesto, cruzando el umbral. Dibujando un mapa, respondió Mateo sin levantar la vista. ¿Un mapa? ¿Para qué? El niño lo miró, con una seriedad que no correspondía a su edad. Para ayudarle a encontrar su camino. A veces, los mapas no son para lugares, sino para regresar a uno mismo. Ernesto sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había algo en aquel niño, algo en sus palabras, que lo hacía cuestionarse todo lo que había creído. ¿Cómo podía un huérfano que apenas conocía el mundo hablar con tanta claridad sobre cosas que él, a sus 60 años, aún no entendía? Esa noche, mientras miraba por la ventana la luna reflejada sobre el acantilado, Ernesto escuchó una frase en su mente que no lograba olvidar: nadie está roto si tiene algo que cuidar. Y por primera vez en años, comenzó a preguntarse si quizá, solo quizá, aquel niño no era una simple casualidad. La noche había caído sobre la mansión, envolviendo cada rincón con un silencio que parecía hecho de piedra. Ernesto, en su estudio, permanecía inmóvil frente a la ventana. Observaba el horizonte, donde el mar oscuro se fundía con el cielo sin luna. Apretaba un vaso de brandy entre sus manos, como si necesitara el calor del cristal para mantenerse anclado a algo tangible. A sus espaldas, el suave crujir de una puerta lo sacó de su letargo. Giró lentamente la cabeza. Allí estaba Mateo, con una manta arrastrando por el suelo y el cabello despeinado. ¿Por qué no estás en la cama?, preguntó Ernesto, con el ceño fruncido. No podía dormir, respondió el niño, con un tono que delataba que no era la primera vez. ¿Cuándo no puedes dormir, qué haces? La pregunta lo desarmó. Ernesto no tenía una respuesta. Dormir era una batalla que había perdido hacía años. En lugar de responder, bebió un sorbo largo y amargo. Mateo avanzó unos pasos más hasta quedar junto a él. Sus ojos seguían el mismo horizonte, como si él también pudiera ver algo más allá de la oscuridad. ¿Por qué siempre mira el mar, señor Ernesto? Porque ahí está todo lo que perdí, respondió con un gruñido, como si aquellas palabras hubieran escapado sin permiso. ¿Todo?, insistió el niño, genuinamente intrigado. Ernesto soltó una carcajada seca, carente de humor. Todo, niño. Un hijo, una esposa, una vida entera que quedó allí, bajo esas olas. Mateo lo miró de reojo, en silencio. No hubo sorpresa en su expresión, solo una calma que resultaba desconcertante en un crío de su edad. Mi madre decía que el mar se lleva lo que no podemos cuidar, susurró, casi como si hablara para sí mismo. Pero también devuelve cosas, si sabes esperar. ¿Tu madre otra vez?, espetó Ernesto con amargura. Esa mujer parece haber sido una especie de santa. Mateo sonrió débilmente, como si el comentario no lo ofendiera. No era una santa, pero siempre tenía una respuesta cuando la vida se ponía difícil. Usted podría aprender algo de ella. Ernesto lo fulminó con la mirada. ¿Y qué se supone que debo aprender? Su voz sonó como un trueno contenido. ¿A aceptar que estoy roto?
¿Que esta silla es lo único que me queda? Mateo lo observó sin apartar la vista. En su mirada había algo que Ernesto no supo descifrar. A perdonarse, señor Ernesto. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía absorber el aire de la habitación. Ernesto sintió como aquellas palabras se clavaban en lo más profundo de su pecho, donde había enterrado todo lo que alguna vez amó. ¿Perdonarme? Repitió, su voz apenas un susurro. ¿Perdonarme por qué? Por seguir vivo, respondió Mateo con la simpleza de quien ha visto el mundo desde abajo. Ernesto apartó la mirada, incapaz de sostener aquellos ojos oscuros que parecían ver a través de él. Sintió un nudo en la garganta, pero se negó a dejar que rompiera su compostura. No digas tonterías, murmuró, girando su silla hacia el escritorio. No sabes nada de mí. No necesito saberlo todo, dijo Mateo, dando media vuelta hacia la puerta. Pero si no quiere escuchar, está bien. Solo piense en esto, cuando alguien se queda atrapado en el mar, no es el agua la que lo ahoga, sino dejar de nadar. Y con esas palabras, el niño se fue, dejando a Ernesto solo con su vaso medio vacío y el eco de algo que lo desbordaba. A la mañana siguiente, Ernesto despertó antes de que saliera el sol. No podía borrar de su mente lo que Mateo había dicho. Dejar de nadar, pensó, observando sus manos callosas. Hacía tiempo que había dejado de luchar, y en ese momento, lo supo. Rodó hasta la puerta que llevaba al jardín y abrió de golpe, dejando que el aire frío de la mañana lo golpeara en el rostro. Respiró hondo, como si intentara absorber algo de aquella brisa salada. Frente a él, en el césped cubierto de rocío, estaba Mateo. De pie, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el horizonte. «Oye, niño», llamó Ernesto con voz ronca. «¿Dónde aprendiste todas esas tonterías que sueltas?» Mateo se giró lentamente, con una sonrisa traviesa. «Del mar, señor Ernesto. Si uno escucha lo suficiente, las olas te cuentan todo lo que necesitas saber». Ernesto sacudió la cabeza, como si estuviera frente al chiflado más grande del mundo. Pero por alguna razón, una pequeña chispa de algo que no entendía empezó a arder en su interior. Una chispa que llevaba años apagada. «Hablas como un viejo», gruñó. «Vuelve a entrar antes de que te resfríes». «Sí, señor Ernesto». «Pero primero, ¿le preparo el desayuno? Esta vez prometo no quemar la sartén». Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto soltó una risa verdadera. «Haz lo que quieras, niño», respondió, girando su silla hacia la casa. «Parece que no hay forma de librarme de ti». Mateo sonrió, y en su expresión había algo que Ernesto no había visto en años, la luz de alguien que cree en segundas oportunidades. El sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de tonos anaranjados cuando Ernesto rodó su silla hasta la cocina. Era extraño sentir el silencio de la casa roto solo por el zumbido del refrigerador y el sonido del aceite chisporroteando en la sartén. Ahí estaba Mateo, con una espátula en la mano, intentando freír un par de huevos. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó Ernesto, frunciendo el ceño. Mateo, concentrado en su tarea, respondió sin volverse. «Del frigorífico. Tenía hambre y pensé que usted también querría desayunar algo caliente». Le lanzó una mirada rápida. «¿Prefiere los huevos blandos o un poco más dorados?». Ernesto se quedó un segundo sin saber qué responder. Nadie había cocinado para él desde que, mejor no pensarlo. «Haz lo que te dé la gana», respondió finalmente, con un tono más gruñón del que pretendía. Mateo sonrió y, aunque no dijo nada, en sus ojos se reflejaba una satisfacción infantil.
El olor a huevo frito comenzó a llenar la estancia, mezclándose con el aroma del café que burbujeaba lentamente en la cafetera. Ernesto se inclinó ligeramente en su silla, observando cómo aquel chiquillo meneara los huevos en la sartén con movimientos firmes, como si realmente supiera lo que hacía. «No tienes pinta de ser un chef», comentó Ernesto, con cierta sorna. Mateo le lanzó una mirada rápida y respondió sin perder el ritmo. «No lo soy, pero aprendí a cocinar porque mi madre decía que un hombre debía saber sobrevivir solo. Así no dependes de nadie». La frase quedó flotando en el aire, como una semilla que cae en tierra fértil. Ernesto la repitió mentalmente mientras miraba al chiquillo, pequeño, huesudo, con la ropa algo gastada y las manos ásperas. No parecía el tipo de niño que había crecido con comodidades. «¿Y dónde está tu madre ahora?», preguntó finalmente Ernesto, sin mucha sutileza. Mateo se detuvo un segundo. Su mano tembló apenas, pero fue tan rápido que Ernesto no estuvo seguro de haberlo visto. «Trabajando», respondió con un tono inexpresivo. «Pero no hablemos de eso ahora. Se le van a enfriar los huevos». Mateo sirvió el plato frente a Ernesto con una sonrisa tensa, como si el tema hubiera dejado un pequeño rastro de incomodidad. Luego, sin esperar invitación, se sentó frente a él con otro plato idéntico. Comieron en silencio durante un rato, solo interrumpidos por el tintineo de los cubiertos. «No están tan malos», gruñó Ernesto al final, con un gesto de aprobación disfrazado de indiferencia. «Le dije que podía cocinar», respondió Mateo, inflando el pecho con orgullo. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo. Ernesto observaba al niño de reojo, intentando descifrarlo. Había algo en su actitud que no cuadraba del todo, un chiquillo que hablaba como adulto, que cocinaba solo y que tenía respuestas para todo. No era natural. «¿Cuántos años tienes, Mateo?», preguntó de repente. «10», respondió el niño, sin levantar la vista del plato. «¿Y por qué no estás en la escuela?». Mateo dejó el tenedor sobre el plato con un leve tintineo y levantó la mirada. Sus ojos oscuros parecían demasiado viejos para su edad. «Porque la vida no siempre te deja elegir». Ernesto sintió un nudo extraño en la garganta. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta calma, le recordaron algo que él mismo había olvidado hacía tiempo. «Eres un niño raro», dijo finalmente, intentando romper la tensión con un tono seco. Mateo sonrió de lado, como si lo tomara como un cumplido. «Eso dicen todos». De repente, un golpe seco en la puerta principal rompió el momento. Ernesto y Mateo se miraron en silencio durante un segundo. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó el niño, poniéndose de pie. «No», respondió Ernesto, con el ceño fruncido. «Pero ve a abrir. Debe ser el cartero o algún pesado». Mateo salió de la cocina a toda prisa, y Ernesto lo escuchó abrir la puerta al otro extremo de la casa. El sonido de voces bajas, casi susurros, hizo que Ernesto entrecerrara los ojos. No entendía lo que decían, pero el tono no le gustó. Luego, un portazo. Mateo regresó a la cocina, con el rostro ligeramente pálido y una carta arrugada en la mano. «Era para usted», dijo, tendiéndosela. Ernesto miró la carta y luego al niño. «¿Quién era?». «No lo sé», respondió Mateo, sin mirarlo a los ojos. Pero no parecía alguien amistoso. Ernesto tomó la carta, su pulso temblando ligeramente. El sobre no tenía remitente, pero había algo en el que le erizó la piel. «¿Qué escondes, Mateo?», preguntó Ernesto, con voz más baja, casi un susurro.
El niño permaneció en silencio, clavando la mirada en el suelo. Nada, señor Ernesto. Nada. Pero en su rostro había algo más. Algo que Ernesto no supo descifrar, pero que le dejó un mal presentimiento clavado en el pecho. Ernesto dejó la carta sobre la mesa sin abrirla. Durante años había aprendido a ignorar los sobres sin remitente, eran fantasmas de una vida que prefería no recordar. Pero algo en la expresión de Mateo lo inquietaba. ¿Qué pasa?, preguntó con voz seca. No me mires así. Mateo intentó recomponer su expresión, pero no lo logró del todo. Nada. Solo, pensé que debía traerle la carta, eso es todo. Ernesto lo observó con detenimiento. No entendía cómo un crío podía tener aquella mirada llena de secretos, como si cargara con el peso de una vida que aún no había vivido. Siéntate, ordenó Ernesto, señalando la silla frente a él. Quiero que me digas la verdad. Mateo vaciló. Sus pequeñas manos apretaron el borde de su pantalón, un gesto nervioso que no pasó desapercibido. No sé a qué se refiere. Esa carta no llegó por casualidad, y tú lo sabes, dijo Ernesto con dureza, aunque su tono escondía algo más profundo, preocupación. Mateo tragó saliva y miró el sobre, que seguía ahí, tan presente como una sombra. Hay cosas que es mejor no saber, señor Ernesto. ¿Tú crees eso?, respondió Ernesto, con un amago de sonrisa irónica. Yo aprendí que lo peor no es lo que sabes, sino lo que decides ignorar. Mateo mantuvo el silencio. Su rostro, aunque joven, parecía marcado por algo que Ernesto no lograba comprender. Finalmente, Ernesto tomó el sobre con manos temblorosas y lo rasgó. El papel dentro estaba arrugado, como si alguien lo hubiera guardado durante años. Nos volveremos a ver más pronto de lo que imaginas. El pasado nunca deja de buscarte. Ernesto leyó las palabras en voz baja, apenas un susurro, pero suficientes para hacer que su rostro perdiera el color. Mateo lo observó con atención, como si esperara una reacción violenta o una explosión de ira, pero Ernesto solo dejó caer el papel sobre la mesa. ¿Quién es?, preguntó el niño con cautela. Ernesto apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz parecía salir de muy adentro, de un lugar donde guardaba todas sus heridas. Nadie que quieras conocer, chaval. Mateo frunció el ceño, pero no insistió. Se levantó de la silla y recogió los platos, llevándolos al fregadero sin decir una palabra. Ernesto lo siguió con la mirada, sintiendo algo que no había sentido en años, una necesidad desesperada de proteger a alguien. Oye, Mateo. El niño se giró, con un paño en la mano y gotas de agua resbalando por sus dedos. Sí. ¿Por qué viniste a esta casa?, preguntó Ernesto, más directo que nunca. Dices que tu madre trabaja, que no estás en la escuela. ¿Quién te mandó aquí? Mateo bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Nadie me mandó. Solo necesitaba un sitio donde quedarme, un sitio seguro. Ernesto apretó la mandíbula. Algo en esa respuesta no le cuadraba, pero no quiso presionar más. Sabía cómo funcionaban los secretos, no se revelaban a golpes, sino que se iban desenredando poco a poco. ¿Un sitio seguro, eh? Pues no sé si elegiste bien, murmuró Ernesto, rodando su silla hasta la ventana. La luz de la mañana entraba suavemente, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Mateo se acercó lentamente y se apoyó en el alféizar de la ventana, mirando hacia afuera con una expresión pensativa. A veces no elegimos.
Simplemente acabamos donde debemos estar. Ernesto lo miró de reojo. Aquellas palabras resonaron en su interior más de lo que le gustaría admitir. ¿Dónde había escuchado esa idea antes? ¿O era simplemente que empezaba a ver en Mateo un reflejo de sí mismo, de cuando era joven y aún creía que podía luchar contra el mundo? El silencio entre ambos se prolongó durante varios minutos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que compartían dos personas que, aunque no se entendieran del todo, sabían que había algo más que los unía. Algo invisible, pero real. Vamos a necesitar más huevos si vas a seguir cocinando, murmuró Ernesto, rompiendo la calma con un intento torpe de humor. Mateo sonrió apenas, sin dejar de mirar el horizonte. No se preocupe. Aprendí a hacer tortillas con lo que hay. Ernesto rió por primera vez en mucho tiempo. Fue una risa corta y seca, pero auténtica. ¿Eres un mocoso raro, lo sabías? Sí, respondió Mateo, encogiéndose de hombros. Pero eso no es lo peor que me han dicho. Ernesto lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que ese niño escondía más de lo que decía, y que la carta no era una coincidencia. Algo estaba empezando a moverse en su vida, como una tormenta que se aproxima lentamente desde el horizonte. Lo que no sabía era si estaba preparado para enfrentarlo. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, golpeando las ventanas de la vieja casa como si trajera consigo ecos del pasado. Ernesto seguía inmóvil junto a la ventana, su mirada perdida en el horizonte. Desde la llegada de la carta, su mente no había parado de girar en torno a recuerdos que creía enterrados para siempre. Mateo, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, hojeaba un viejo libro sin mucho interés. El silencio entre ambos era más denso que de costumbre, como si cada uno temiera mover un dedo y despertar algo que había estado dormido durante años. ¿Y si nunca vuelve?, preguntó el niño de repente, sin levantar la mirada del papel amarillento. ¿Qué has dicho?, respondió Ernesto, volviendo su atención hacia él. Mateo dejó el libro a un lado y lo miró directamente, con esa seriedad inquietante que parecía incompatible con su edad. ¿Quién te envió la carta? Tal vez no vuelva. Tal vez solo quiere asustarte. Ernesto soltó una risa amarga, el tipo de risa que no trae alegría, sino resignación. Cuando alguien como esa persona te busca, no lo hace para asustarte. Viene porque quiere algo, o porque cree que se lo debes. Mateo frunció el ceño y bajó la mirada, como si estuviera procesando aquellas palabras. ¿Qué le debes? Ernesto giró su silla de ruedas lentamente, observando al chico con detenimiento. Durante unos segundos, el hombre mayor pareció debatirse entre contarle la verdad o seguir protegiéndolo. No es lo que le debo, respondió al fin, su voz baja y ronca. Es lo que hice. Mateo abrió los ojos con sorpresa, pero no dijo nada. Esperó, sabiendo que Ernesto no soltaría aquellas palabras sin un motivo. Hace muchos años, cuando aún podía caminar y creía que el mundo era un lugar donde los fuertes siempre ganaban, hice cosas de las que no estoy orgulloso. Ayudé a alguien que no debía, a cambio de dinero. Mucho dinero. Ernesto dejó escapar un suspiro pesado. Y ahora, el pasado ha venido a cobrarme la factura. Mateo lo observaba con atención, como si estuviera intentando leer entre líneas. ¿Esa persona era peligrosa? Lo sigue siendo, respondió Ernesto, con una sombra en el rostro. No es alguien a quien se puede ignorar. El niño tragó saliva y bajó la mirada, nervioso. Por un momento, pareció querer preguntar algo más, pero se detuvo. La habitación quedó en silencio de nuevo,
rota solo por el sonido del viento que seguía golpeando las ventanas. De repente, un ruido fuerte lo sobresaltó. Alguien llamaba a la puerta con insistencia. «No abras», ordenó Ernesto rápidamente, con un tono firme que no admitía discusión. Mateo se puso de pie de un salto, sus ojos fijos en la puerta como si esperara que alguien la derribara en cualquier momento. «¿Quién puede ser?», susurró el niño, sin moverse del sitio. Ernesto observó la puerta durante unos segundos interminables. La voz del visitante rompió el silencio desde el otro lado. «Ernesto, abre la puerta. Sé que estás ahí». La voz era grave y seca, cargada de impaciencia. Mateo dio un paso hacia atrás instintivamente, su respiración acelerada. Ernesto, sin apartar la vista de la entrada, murmuró: «Vete a tu habitación, Mateo. No salgas hasta que yo te lo diga». «Pero he dicho que te vayas». El niño dudó por un segundo, pero finalmente obedeció. Corrió hacia el pequeño cuarto en el que dormía y cerró la puerta con cuidado, pegando la oreja a la madera para no perder detalle. Ernesto respiró hondo y giró la silla hacia la puerta. Con las manos temblorosas, la abrió apenas un par de centímetros. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos, intentando que su voz no revelara el miedo que sentía. «Verte, viejo amigo», respondió la voz desde fuera, con una frialdad que erizaba la piel. «Hace mucho que no hablamos, ¿no te parece?». Ernesto observó al hombre al otro lado de la puerta. El tiempo había pasado para ambos, pero a los ojos de Ernesto, aquel hombre no había cambiado. Seguía siendo tan peligroso como lo recordaba. «No tienes nada que hacer aquí», dijo Ernesto con firmeza, aunque el sudor en su frente lo traicionaba. El hombre sonrió, una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos. «Oh, Ernesto. ¿Crees que después de tantos años puedes esconderte y seguir adelante como si nada hubiera pasado? La deuda no se olvida». Ernesto cerró los ojos un instante, como si aquella frase lo golpeara directamente en el pecho. «No pienso ayudarte. No esta vez». La sonrisa del hombre se desvaneció de inmediato, reemplazada por una mirada de hielo. «Entonces te arrepentirás. Y ese crío que tienes en casa, también». La puerta se cerró de golpe, y Ernesto quedó solo en el silencio de la entrada. Su respiración era agitada, y sus manos apretaban con fuerza los reposabrazos de la silla. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, aunque el visitante ya se había ido. Del otro lado de la casa, Mateo seguía escuchando, con el corazón latiendo desbocado. Aunque no entendía todo lo que pasaba, algo tenía claro: el peligro que Ernesto temía ahora era real, y estaba más cerca de lo que pensaban. Esa noche, la casa parecía más fría que nunca. La lámpara del salón emitía un resplandor tenue que apenas iluminaba las sombras alargadas en las paredes. Ernesto, sentado en su silla de ruedas, observaba la puerta principal como si esperara que en cualquier momento algo o alguien la atravesara. Mateo, desde el umbral de su habitación, lo miraba en silencio. El chico no había podido dormir desde lo ocurrido esa tarde, y la imagen de aquel hombre seguía grabada en su mente. «No puedes quedarte aquí toda la noche», dijo el niño finalmente, con voz baja. Ernesto no apartó los ojos de la puerta. «¿Y qué propones?». «Que me vaya a la cama como si nada hubiera pasado», respondió con un tono áspero, aunque sin intención de herirlo. Mateo dio unos pasos hacia él, deteniéndose a su lado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué dijo que yo también pagaría? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ernesto giró lentamente la cabeza y miró al niño. Por un momento,
pareció ver algo en el que no había notado antes, una fuerza, una determinación silenciosa que le recordaba a sí mismo cuando era joven. No te preocupes por eso, respondió finalmente. Es mi problema, no el tuyo. Mateo cruzó los brazos y frunció el ceño. Siempre dices lo mismo. Pero ahora estoy aquí, ¿no? Si él vuelve, también es mi problema. Ernesto suspiró y pasó una mano temblorosa por su rostro. Durante años, había llevado esa carga solo, pensando que mantener a todos alejados era la única forma de protegerlos. Pero ahora Mateo estaba allí, en medio de una tormenta que él mismo había desencadenado mucho tiempo atrás. Ese hombre, empezó a decir, buscando las palabras. Se llama Julián. Trabajé con él cuando era joven, en negocios que nunca debí aceptar. Pensé que podría escapar de ese pasado, pero no fue así. Para gente como él, las deudas no caducan. Mateo lo miró con los ojos muy abiertos, como si intentara comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiere de ti ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ernesto volvió la mirada hacia la ventana, donde la luna apenas se asomaba entre las nubes. No lo sé con certeza. Tal vez dinero. Tal vez quiere que haga algo por él, algo que no estoy dispuesto a hacer. El niño asintió lentamente, procesando cada palabra. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó al cabo de un rato. Lo que sea necesario para protegerte, respondió Ernesto con firmeza, aunque su voz llevaba un matiz de cansancio. Mateo se quedó en silencio, observando cómo su abuelo volvía a clavar la mirada en la puerta. Sabía que algo grave estaba pasando, algo que no podía entender del todo, pero tenía claro que el miedo de Ernesto era real. De repente, un ruido seco resonó en el exterior. Ambos se quedaron quietos, congelados en el silencio. Ernesto, con el corazón latiendo a toda velocidad, hizo un gesto para que Mateo no se moviera. «Apaga la luz», susurró, su voz apenas audible. El niño obedeció de inmediato y el salón quedó sumido en una oscuridad densa, apenas rota por la luz plateada que entraba por las ventanas. Ernesto escuchaba con atención, intentando descifrar si el ruido había sido una simple coincidencia o si alguien rondaba la casa. Durante varios minutos no pasó nada. Solo el viento soplaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si fueran huesos viejos. Pero entonces, un golpe suave sonó en la puerta. 3 veces, pausado, como si alguien quisiera anunciar su presencia. Ernesto tragó saliva y sujetó los reposabrazos de su silla con fuerza. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque el temblor en sus manos lo delataba. No hubo respuesta. Mateo lo miró con ojos llenos de miedo, aferrándose a la manga de su camisa como si eso pudiera protegerlo. «Contesta», volvió a gritar Ernesto. Esta vez, una voz grave y familiar se escuchó desde el otro lado. «Ernesto, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Abre la puerta». El corazón de Ernesto pareció detenerse por un instante. Julián estaba ahí, a solo unos pasos de ellos. «Lárgate», respondió Ernesto con toda la fuerza que pudo reunir. «No vas a conseguir nada aquí». La voz del otro hombre se volvió más dura, más amenazante. «No seas estúpido. Tienes hasta mañana para darme lo que quiero, o no responderé por las consecuencias». Unos segundos después, los pasos de Julián se alejaron lentamente hasta que el silencio volvió a adueñarse de la casa. Ernesto exhaló profundamente, intentando recuperar el aliento, mientras Mateo lo miraba con el rostro pálido. «No podemos quedarnos aquí», murmuró el niño. «Va a volver, ¿verdad?». Ernesto asintió,
incapaz de mentirle esta vez. Sí, va a volver. Pero no voy a dejar que te pase nada, te lo prometo. Mateo lo miró fijamente, como si intentara encontrar consuelo en esas palabras. Pero ambos sabían que el peligro estaba más cerca que nunca y que la calma que habían conocido hasta entonces se había roto para siempre. El amanecer llegó con un aire pesado, cargado de tensión. Ernesto había pasado la noche en vela, sus ojos fijos en la ventana que daba al jardín delantero. Cada sombra, cada movimiento de las ramas parecía anunciar la llegada de Julián. Mientras tanto, Mateo dormía profundamente en el sofá, abrazando la chaqueta de su abuelo como si fuera un amuleto protector. El tiempo se agotaba. Julián había sido claro, quería algo que Ernesto no estaba dispuesto a darle. Pero esta vez no se trataba solo de protegerse a sí mismo, era Mateo quien estaba en el centro de todo. A media mañana, el sonido de un motor interrumpió la calma. Ernesto supo de inmediato que era él. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero su expresión permaneció inmutable. Con manos firmes, empujó las ruedas de su silla y avanzó hacia la puerta, dejando a Mateo dormido. «Es hora de terminar esto», murmuró para sí mismo mientras respiraba hondo, preparándose para lo que venía. Cuando abrió la puerta, Julián estaba allí, de pie con su chaqueta negra y una sonrisa que no transmitía nada bueno. Sus ojos, oscuros y fríos, se clavaron en Ernesto como cuchillos. «¿Dónde está el chico?», preguntó sin rodeos. Ernesto no respondió de inmediato. Lo miró con una calma estudiada, aunque por dentro la adrenalina lo consumía. «No está en venta», contestó al fin, con una firmeza que incluso a él lo sorprendió. Julián rió entre dientes, pero no era una risa alegre, era la de alguien acostumbrado a doblegar voluntades. «No juegues conmigo, Ernesto. Ambos sabemos que no estás en posición de dar órdenes». Ernesto movió la silla un poco más adelante, cerrando la puerta detrás de él. No quería que Mateo escuchara lo que estaba a punto de decir. «Escucha, Julián. Te doy todo lo que tengo, lo que quieras, pero al chico no lo tocas». Julián ladeó la cabeza, como si estuviera considerando la oferta. Luego dio un paso hacia adelante, su rostro a centímetros del de Ernesto. «No es tan fácil, viejo amigo. No vine por tu dinero. Vine porque necesito un favor, uno que tú me debes». Ernesto sintió un nudo en el estómago. Sabía que Julián siempre cobraba sus deudas, pero esta vez había algo más oscuro en sus intenciones. «No importa lo que creas que te debo», replicó Ernesto. «No voy a involucrarme en tus asuntos otra vez». Julián suspiró, como si estuviera cansado de explicar algo obvio. «No tienes elección. Si no lo haces, haré que el chico pague por tus errores». Esas palabras rompieron algo dentro de Ernesto. Durante años, había aceptado el peso de sus decisiones, pero ahora se daba cuenta de que había límites que no estaba dispuesto a cruzar, no mientras Mateo estuviera en juego. «Entonces hazlo, Julián», dijo con voz baja pero cargada de una resolución férrea. «Haz lo que tengas que hacer conmigo, pero deja a Mateo fuera de esto». El silencio que siguió fue casi insoportable. Julián lo miró fijamente, evaluando si Ernesto hablaba en serio. Finalmente, soltó una carcajada seca y dio un paso atrás. «Siempre fuiste un idiota sentimental». «Muy bien, Ernesto. Hoy tienes suerte». Sin añadir nada más, se giró y caminó hacia su coche. Ernesto lo vio alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento que lo dejó casi sin fuerzas. Cuando volvió al interior de la casa, Mateo ya estaba despierto. Lo miró con ojos llenos de preguntas,
pero Ernesto solo negó con la cabeza, indicándole que no había nada más que decir. El resto del día transcurrió en un extraño silencio. Ambos sabían que algo había cambiado, que esa amenaza aún podría regresar en cualquier momento. Pero por primera vez en años, Ernesto sintió algo que no había sentido desde que quedó en la silla de ruedas: esperanza. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Ernesto llamó a Mateo a su lado. El niño obedeció, sentándose junto a él en el porche. Mateo, hay algo que quiero que sepas, dijo Ernesto, su voz más suave de lo habitual. No importa lo que pase en el futuro, siempre voy a estar aquí para ti. Mateo lo miró, asintiendo lentamente. Yo también voy a cuidar de ti, abuelo. Prometo que nunca estarás solo. Esas palabras, aunque simples, tuvieron un peso enorme para Ernesto. Por primera vez, se permitió sonreír. A medida que las sombras de la noche envolvían la casa, ambos permanecieron allí, en silencio, compartiendo un momento que les pertenecía solo a ellos. Y aunque sabían que el camino por delante sería difícil, lo enfrentarían juntos, como una familia. Cuidaros los unos a los otros. Gracias por vernos, suscríbete.